Bueno, buenas tardes a todos. Dar las gracias a los organizadores de la reunión y sobre todo a Marco, que me ha vuelto a invitar otro año. Supongo que el del año pasado le gustó mi charla y estamos aquí otra vez. A mí me va a tocar hablar de las infecciones intraabdominales complicadas, que, como sabéis, son aquellas que se producen cuando aparece una brecha en la defensa, que es la mucosa intrínseca intestinal, de forma que la flora intestinal normal se inocula en la cavidad abdominal. Suelen ser polimicrobianas y pueden producir, si están localizadas, si están capsuladas, un absceso o bien una peritonitis generalizada, que si está localizada se denomina flemón, como bien sabéis, o bien puede ser generalizada. El espectro microbiológico depende de si la brecha se produce en el intestino delgado o bien en el intestino grueso, aunque con menos frecuencia. También sabéis que las infecciones intraabdominales se pueden originar en el tracto ginecológico o urinario. En cuanto a la prevalencia, las infecciones intraabdominales no son tan frecuentes como las infecciones urinarias. En el EPINE del año pasado, en cuanto a las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, ocupan el 6º lugar, después de, como decía la compañera, de las infecciones quirúrgicas, las urinarias, las bacteriemias, el COVID y las neumonías. En cambio, en las infecciones comunitarias ocupan el 4º lugar, después del COVID, las infecciones urinarias y las neumonías. No son infecciones frecuentes, pero sí que producen importante comorbilidad. A la hora de preparar esta charla, pensando un poco en el público que iba a tener hoy, que iban a ser pocos cirujanos, como esperaba, y más internistas o gente dedicada a las infecciones, no gente que va a prescribir antibióticos, buscando en la bibliografía encontré este artículo que me pareció muy interesante, se publicó el año pasado en la revista Antibiotics, y está realizado por varios autores de varios hospitales italianos, de varias ciudades de Italia. Ellos intentan proponer una clasificación, una guía, para seleccionar el antibiótico adecuado para tratar las infecciones intraabdominales. Como decíamos, no son frecuentes, pero sí producen bastante morbilidad en el paciente. Se caracterizan por tener pobres resultados si no se manejan adecuadamente. Estos pobres resultados aparecen en los estudios, sobre todo porque es muy difícil hacer una generalización de la inclusión de los pacientes. Con esto me refiero a que en los estudios de infección intraabdominal se suelen eliminar los pacientes críticos, con lo cual esto ya es un hándicap, ¿no? Los estudios observacionales, donde se meten todo tipo de pacientes, críticos, no críticos, aumenta mucho la mortalidad, y por eso en los ensayos clínicos lo que se ha hecho es quitar a los pacientes con morbilidad grave. Y ahí logran que disminuya la mortalidad, pero por el contrario, como hándicap, se ve que están sobreexpresadas enfermedades como la apendicitis perforada. Las tasas de mortalidad varían según los estudios. Estos son los estudios más clásicos de la cirugía abdominal. El estudio CIAO es un estudio observacional de infección intraabdominal complicada realizado en Europa, donde hablan de un 7,5% de mortalidad. Cuando se hizo a nivel mundial llegaba a un 10,5%, y el WIS Study es un estudio clásico de la Sociedad Internacional de Cirugía de Emergencias que habla de un 9,2% de mortalidad. Bueno, pues alrededor de estas cifras nos movemos. Es muy importante en la infección intraabdominal clasificar al paciente en bajo riesgo y alto riesgo, porque esto nos va a ayudar a elegir la estrategia antibiótica y la estrategia quirúrgica, el control del foco, que, como sabéis, y no me voy a extender aquí, está archidemostrado que es lo más eficaz para el control de estas infecciones. Bueno, pues estos autores italianos nos dicen que tenemos que tener en cuenta 4 cosas para seleccionar el tratamiento antibiótico adecuado en la infección intraabdominal. En primer lugar, la extensión anatómica de la infección. Luego, valorar qué patógenos están implicados, los factores de riesgo de bacterias multiresistentes y, por último, valorar la condición clínica del paciente. ¿A qué se refieren con la extensión anatómica de la infección? Bueno, pues decidir si la infección es complicada o no complicada. Las no complicadas, como sabéis, son las que se originan y se confinan en un órgano abdominal sin extenderse al peritoneo, que en general, o bien solo con cirugía o bien solo con antibióticos, se pueden controlar. Como
estaréis acostumbrados últimamente, en los últimos años, un ejemplo de estas infecciones son las colecistitis agudas o las apendicitis agudas, que nuestros compañeros de cirugía cada vez tienden a tratar solo con antibióticos, y la excepción que confirma la regla pues es la diverticulitis aguda del colon izquierdo, que como sabéis muchas veces se maneja sin antibióticos. En cambio, las infecciones intraabdominales complicadas son aquellas que se originan en un órgano abdominal pero se extienden al peritoneo. Como ya hemos dicho antes, pueden ser localizadas flemones o generalizadas y siempre requieren antibioterapia y control del foco, las dos cosas. Como siempre, hay excepciones, como la diverticulitis colónica localizada o el flemón apendicular, que en algunas ocasiones solo con antibiótico es suficiente para controlarlas. En segundo lugar, valorar los patógenos implicados. En las infecciones intraabdominales, si tenemos en cuenta dónde se originan, en la comunidad lo más frecuente son los bacilos gram-negativos, y aquí el rey también es el E. coli, como en las infecciones de orina, los enterococos gram-positivos y los anaerobios. En cambio, en las infecciones adquiridas en la comunidad pues hay más riesgo de bacterias multiresistentes y de hongos. Por eso tienen peor pronóstico, suelen manifestarse de una forma más atípica. El paciente, obviamente, tiene más comorbilidad de base y, por tanto, requiere una antibioterapia más agresiva. Y aquí me voy a detener en las tablas que proponen estos autores para ir discutiendo e ir adaptándolas a nuestra epidemiología. En las infecciones adquiridas en la comunidad, si el paciente no está séptico, ellos proponen elegir entre una de estas opciones. La amoxicilina clavulánico, que como ventajas tiene el amplio espectro, pero como desventajas, este es el boletín microbiológico de nuestra área de salud, del Clínic Malvarrosa. Todos los años la elaboran los compañeros de microbiología. Este año, como novedad, lo que han hecho es separar las muestras que vienen de la comunidad, de las muestras hospitalarias, de las muestras pediátricas, y luego nos han hecho el global. Yo he traído el global por no liar mucho la cosa. Entonces, si elegimos amoxiclavulánico para tratar infección intraabdominal de la calle, vemos que no estaríamos acertando mucho porque la tasa de sensibilidad del E. coli es alrededor de un 66%. Por tanto, no sería muy adecuado en nuestro medio. Otra opción sería las cefalosporinas de tercera, asociadas siempre a metronidazol para tratar anaerobios, ceftriaxona o cefotaxima, siempre y cuando no sospecháramos ninguna BLE, ninguna AMC, que en este caso pues a lo mejor el cefepime podría ser una mejor opción, ¿no? Y en tercer lugar, la piperacilina tazobactam, que sería una opción muy buena para tratar infecciones que vienen de la calle porque tiene un muy buen amplio espectro y porque la sensibilidad sigue siendo muy buena de las enterobacterias, incluso de la Pseudomonas aeruginosa, de más de un 90%. En pacientes con alergia a betalactámicos, cada vez se está usando más las quinolonas para infección intraabdominal por su amplio espectro y porque penetran muy bien en los tejidos, y siempre recordar asociar a un metronidazol para cubrir los anaerobios. El problema es las resistencias, que las enterobacterias tienen una resistencia bastante alta a las quinolonas. Entonces tampoco sería una opción muy adecuada. Por eso se limita solo a los alérgicos a betalactámicos. Y el problema de las BLE, que cada vez en la comunidad, como sabéis, son más frecuentes. Entonces, el tratamiento de elección clásico pues son los carbapenems. Los factores de riesgo de BLE en la comunidad, no hace falta que os lo diga, el uso reciente de antibióticos, sobre todo quinolonas y cefalosporinas, y la colonización conocida previa. El problema de los carbapenems es que los hemos usado mucho, nos han ido muy bien para las BLE, pero están apareciendo resistencias a carbapenemasas y eso es un problema que tenemos que asumir. Por eso se están desarrollando estrategias desde hace unos años para evitar el consumo de los carbapenems, para ahorrar carbapenems. Las estrategias clásicas han sido pues, el uso de la piperacilina tazobactam, de la tigeciclina, que como sabéis cubre muy bien BLE, enterobacterias, anaerobios. Se deja por cubrir algunos gram negativos, ¿no? Como la serratia o el proteus, pero es una opción, o los aminoglucósidos, que como bien habéis comentado antes, podrían in vitro cubrir las BLE, pero in vivo puede que no sean tan eficaces. Las solemos dejar
para asociar en infecciones por gram negativos con otras estrategias como los betalactámicos y también por la sinergia para el tratamiento de los gram positivos. Y las nuevas estrategias que han demostrado que son muy eficaces frente a las BRE, que son el ceftolozano-tazobactam y la ceftazidimab-bactam. El problema es que tenemos que decidir si queremos usar eso para tratar BLE o nos los queremos reservar para carbapenems y otros problemas que también tenemos entre manos, ¿no? No me voy a meter en el tema de la piperacina y el BLE porque esto daría para una charla entera. Todos conocéis el estudio Merino, cuando se ha comparado el pipetazo y el meropenem para tratar bacteriemias por BLE, pero el pipetazo es un fármaco que es muy útil para tratar BLE, pero hay que tener en cuenta que las bacterias gram negativas, los bacilos gram negativos, pueden producir varios tipos de BLE, AMC y otros mecanismos de resistencia que hacen que la sensibilidad al pipetazo disminuya. También hay que tener en cuenta el efecto inóculo, que como sabéis es un efecto in vitro que aparece cuando la carga bacteriana es muy alta, entonces aumenta la CMI para este antibiótico. Para infección intraabdominal, lo que se postula es que el pipetazo puede ser muy útil para tratar BLE siempre que se haya hecho primero un control del foco, ¿vale? Como desescalada, puede ser una estrategia útil. Siempre y cuando la bacteria sea susceptible y siempre administrarlo a dosis altas. Nosotros cada vez usamos más la perfusión de 16 gramos en 24 horas. En cuanto a las infecciones intraabdominales adquiridas en el hospital, siempre que el paciente no esté séptico, estos autores recomiendan utilizar la tigeciclina, porque cubre los BLE, las enterobacterias, etcétera, y recomiendan asociar la pipetazo, porque como sabéis la tigeciclina no cubre las pseudomonas, entonces aconseja pipetazo como antiseudomónico. En los pacientes con alergia documentada a betalactámico recomienda amicacina, aunque como hemos hablado antes, darla en monoterapia pues, puede ser no la mejor de las opciones, y si se sospecha candidiatis invasiva, pues añadir el fluconazol. Pero en el caso, nos vamos adentrando más en paciente un poquito más complicado y vamos a hablar del paciente con infección intrahospitalaria que está séptico. En este caso, los autores lo que recomiendan es directamente irnos a un carbapenem, asociar banco teico para cubrir cocos gram positivos multiresistentes, ¿vale? Y en el caso de que el paciente tengas una infección, una candidiasis invasiva probada o probable, que añadas una equinocandina o ya te pases a la anfotericina B liposomal. Y ya metiéndonos un poquito más en el meollo, ¿qué es lo que recomiendan para el tratamiento de las infecciones por pseudomonas multiresistentes, productoras de carbapenemasas, no metalobetalactamasas? Pues el ceftolozano-tazobactam, la ceftazidimab-bactam o el imipenem-relebactam. Y como veis, es uno u otro, no antepone opciones. Lo que dicen las guías últimamente publicadas es que intentemos reservar ceftazidimab-bactam para tratar las enterobacterias productoras de carbapenemasas, que no sea la primera opción para este tipo de pseudomonas que tienen otros tratamientos. En cuanto a sensibilidades, en nuestra área de salud, ceftazidimab-bactam y ceftolozano-tazobactam tienen prácticamente, todas las enterobacterias tienen prácticamente un 100% de sensibilidad, y en cuanto a las pseudomonas, que es lo que os decía, no es el factor que nos tiene que llevar a elegir uno u otro, porque la sensibilidad es prácticamente la misma, 95-96%. En el caso de pacientes en los que se sospeche o haya una infección por una Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas o una pseudomona productora de carbapenemasas no betalactamasas, recomiendan ceftazidimab-bactam, meropenem-abortbactam o imipenem-relebactam. Bueno, la cosa se va liando mucho. Esta tabla la ha sacado la compañera antes. Han aparecido nuevos antibióticos, tenemos nuevos mecanismos de resistencia y nosotros en el grupo PROA cada año elaboramos un póster que colgamos por el hospital y vamos por los servicios. El año pasado
lo dedicamos a los nuevos criterios EUCAST para que los compañeros entendieran lo de la sensibilidad a altas dosis, etc. Y este año hemos decidido dedicarlo a esta tabla, a trabajar esta tabla que inicialmente nos parecía que si la colgábamos así por los servicios, pues nos parecía que estaba poco trabajada, ¿no? Poco masticada, porque el cefiderocol todo verde podía ser un problema, ¿no? Que la gente empezara a poner cefiderocol para todas las BLE, para todas las pseudomonas multiresistentes, porque las pseudomonas multiresistentes son muy variadas, ¿no? Entonces, trabajando en el grupo PROA, que nosotros pues, somos un farmacéutico, un microbiólogo, también hay una médico de UCI, hay un pediatra que además es microbiólogo, hay una preventivista, hay ahora una hematóloga, una médico de urgencias. Pues empezamos a trabajar el póster de este año y lo acabamos de terminar ahora la semana pasada. Y les pedimos a los microbiólogos que nos desarrollaran un poquito más esta tabla, ¿no? Porque necesitábamos entender más, pues, por ejemplo, el fenotipo salvaje, obviamente, todos los nuevos antibióticos lo cubren, la AMC, la Aztreonam con Avibactam, pues a lo mejor no sería la mejor opción, o el imipenem relebactam para la pseudomona con pérdida de porina o con pérdida de flujo, hay algunos que no serían tan eficaces. Obviamente, cuando un microbiólogo nos informa la pseudomona, no nos dice si el mecanismo de resistencia es por pérdida de porina o por pérdida de flujo. Entonces, teníamos que seguir masticando más el póster para que llegue a los clínicos de una forma un poquito más coherente, ¿no? Y por eso hemos hecho este póster. Este es el póster que acabamos la semana pasada después de discutir mucho entre nosotros cómo lo íbamos a presentar, ¿no? Lo hemos llamado tratamiento de bacilo gram negativo multiresistentes. Son recomendaciones de tratamiento dirigido, no empírico, ¿vale? Para ayudar a la gente a posicionar estos nuevos antibióticos, dónde utilizarlos. También tenemos protocolos de tratamiento empírico, donde hemos posicionado estos antibióticos de otra manera, pero esto es solo para tratamiento dirigido, ¿vale? Entonces, para Pseudomonas aeruginosa multiresistente hemos querido poner la bacteria, primera opción y segunda opción. Y no poner esto o esto o esto, porque si no el clínico, a lo mejor el que se dedica a las infecciosas puede elegir entre uno u otro porque conoce, pero el urólogo o el cirujano general pues necesita un poquito más de ayuda, ¿no? Aunque después todos estos antibióticos están supervisados, su prescripción por el grupo PROA, siempre. Entonces, en la pseudomona multiresistente hemos puesto como primera opción ceftolozano y como segunda ceftazimab. Ya os digo, después de mucho deliberar. ¿Por qué? Porque hemos decidido reservarnos la ceftazimab para muchas otras cosas que nos están moviendo muy bien, ¿no? Pues la usamos para la SOXA. La usamos cuando hay con Aztreonam, si hay sinergia para las BIM, etcétera. En la BIM hemos puesto como primera opción cefidrocol, como segunda Ceftavi Aztreonam, si el microbiólogo nos ha confirmado que hay sinergia en el laboratorio. Para las BLE, como os decía, nosotros siempre habíamos utilizado ertapenem en primera opción, siempre habíamos tratado las BLE hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Que cada vez tenemos más carbapenemasas en el hospital, entonces ertapenem no ejerce presión sobre las pseudomonas, pero sí ejerce presión sobre las enterobacterias y las carbapenemasas, y nos preocupaba. Entonces hemos hecho un ejercicio de decir, bueno, pues vamos a volver a utilizar el pipetazo porque tenemos una sensibilidad buenísima de las BLE, pero solo a dosis altas en paciente no séptico con infección de orina o de vía biliar. En el resto de casos, siempre ertapenem, ¿vale? Como os decía, para la oxa ceftazimab y Bactam en primera opción, para las KPC meropenem Bactam, para las BIM, que tenemos nosotros un problema con las BIM en nuestro hospital, cefidrocol en primera elección. El Acinetobacter baumannii no es un problema en nuestro hospital, tenemos muy poquitos y no son muy resistentes. Entonces, después también de pensar bastante y con los patrones de resistencia que tenemos, ceftazimab y cacira nos ha parecido suficientemente y hemos dejado la tigeciclina o el cefidrocol como segunda opción, tigeciclina si no es un foco pulmonar, obviamente. Y las estenotrofomonas, que con el cotrimoxazol a dosis altas nos va bien, y como segunda opción, pues las quinolonas. Esto es lo que recomiendan también los autores estos italianos, en paciente con pseudomonas tipo BIM, ceftazimab y Bactam con Aztreonam, por la sinergia Bactam-Aztreonam, o el cefidrocol.
Y recordar siempre que estos pacientes, nosotros también tenemos un brote desde el verano pasado de enterococo banco R en nuestro hospital, que empezó siendo solo colonización, y hay bacteriemias, y hay infección sistémica. Al principio solo había un serotipo, banco R, ahora ya hay 5 serotipos, banco R, line R, cada vez más complicado. Entonces, recordar que en infección intraabdominal, cuidado con los enterococos, conocer los enterococos que hay en tu hospital y cubrirlos con line, dapto o con lo que puedas. Ahora que también tenemos la auritabancina, también puede ser una opción. En tercer lugar, lo que nos dicen estos autores, tener en cuenta los factores de riesgo de bacterias multiresistentes. Nosotros llevamos los protocolos de antibioterapia empírica, estos son los del 2020, y ahora en junio queremos sacarlos desde 2023. Y llevamos en el bolsillo estos protocolos en los cuales hemos puesto una tabla con los factores de riesgo de BLE, factores de riesgo de SARS, de Pseudomonas y de Clostridium. Y, por último, valorar la condición clínica del paciente, determinar si el paciente está séptico. Esto es imprescindible a la hora de elegir, como habéis visto, el tratamiento antibiótico empírico. En el estudio de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias, que se publicó en 2015, que hicieron una valoración de un score de severidad de las infecciones intraabdominales complicadas, vieron cómo la mortalidad, si el paciente no estaba séptico, era de muy baja, de un 1,2%, si el paciente estaba séptico, de un 4,4%, si tenía una sepsis grave, de alrededor del 30%, y si el paciente tenía un shock séptico, pues de la barbaridad del 67%. Como sabéis, el término sepsis grave se dejó de utilizar con el nuevo consenso de sepsis 3. Y también hay que tener en cuenta los factores que en este paciente crítico influyen en los resultados desfavorables. En primer lugar, la respuesta inmunitaria individual, como hemos visto en el COVID, es prácticamente... hay algunos factores que nos hacen predecir que paciente va a hacer una reacción inmunitaria desmesurada, con una cascada proinflamatoria, etcétera, pero todavía estamos muy lejos de saber cuáles son los que van a evolucionar hacia ahí, ¿no? El tratamiento antibiótico insuficiente o inadecuado, como hemos visto antes, hay que intentar elegirlo lo más adecuado a la epidemiología que tienes en tu hospital. Y otra cosa importante es el momento de administrarlo, ¿no? En la publicación del 2022 de la Surviving Sepsis Campaign, como recordaréis, siempre se había dicho que el antibiótico había que administrarlo en el paciente séptico en la primera hora, pero lo que nos dijeron estos autores es que si el paciente está chocado, pero no tienes muy claro que la causa del shock sea una sepsis, dentro de las 3 primeras horas todavía es eficaz administrar el antibiótico, o sea que no es tan perentorio administrarlo en la primera hora. El tema de la desescalada de antibióticos en el paciente crítico también es un punto que está ahora muy debatido. Los compañeros de UCI están muy preocupados con el tema de la desescalada, que a veces llama la atención que ellos se preocupen tanto de eso y el paciente en sala lleve 14 días de antibiótico, ¿no? Pero los estudios que se han hecho no está demostrado del todo. Todavía no hay suficientes estudios en paciente crítico. ¿Por qué? Porque los beneficios de un tratamiento antibiótico de amplio espectro en un paciente crítico a veces sobrepasan esos posibles efectos adversos de la presión que se hace sobre la flora intestinal, sobre el problema de lo que hablaba la compañera del microbioma, la translocación bacteriana, aunque pues todos estos problemas con el enterococo banco R pues pueden venir de esta sobrepresión, ¿no?, en el paciente crítico. Este es un estudio muy interesante que está hecho en paciente crítico con infección intraabdominal, en el cual es una cohorte en el cual vieron que desescalar los antibióticos en estos pacientes no aumentaba la mortalidad. Y el principal factor que les impedía a ellos hacer una desescalada adecuada eran las bacterias multiresistentes y los bacilos gram-negativos no fermentadores. Desde hace muchos años, el paciente crítico se están haciendo estudios sobre la importancia de la dosis del antibiótico y sobre todo de la forma de administración, ¿no?
Los betalactámicos cada vez se utilizan más en perfusiones extendidas, en perfusiones continuas. Esto se ha visto que disminuye la mortalidad en paciente crítico, sobre todo está comprobado en algunos modelos, como por ejemplo en la neumonía nosocomial. También se han hecho estudios en infección intraabdominal complicada, por ejemplo, este estudio que se publicó en 2006, se comparó el uso de piperacina tazobactam en infusión continua versus perfusión intermitente. Y lo que se vio es que no había diferencias significativas. Este estudio no se hizo con paciente crítico, que es una de las críticas que se le hizo a este estudio. Posteriormente se han hecho estudios con perfusiones continuas de betalactámicos en paciente séptico, en los cuales sí que se ha demostrado una disminución de la mortalidad. Y esto ha hecho que las nuevas guías de los cirujanos, del Consenso Internacional de Cirujanos de Emergencias, incluyan o recomienden el uso de perfusiones extendidas y perfusiones continuas de los antibióticos en infección intraabdominal complicada. Y ya está. Esta era mi aportación.